dejarse, como en los tiempos de antes. Claro. ¿La mujer venezolana se sigue dejando? Todavía hay muchas mujeres que se siguen dejando. Todavía el patriarcado, que es precisamente la causa de la violencia, y por supuesto al patriarcado está asociado el capitalismo, sigue generando mucha violencia porque es un problema cultural. Son 5.000 años de patriarcado. Y ya, el movimiento de mujeres ha venido trabajando profundamente para elevar la conciencia de nuestras mujeres y de nuestros hombres y de la sociedad toda. Y hemos venido trabajando para que en el aparato educativo, en el currículum, se puedan incorporar simbologías, paradigmas, patrones que permitan sembrar la conciencia de la violencia desde la infancia, desde la primera edad. Entonces eso era los tiempos de antes, es una aceptación, porque todavía los niveles de conciencia todavía no han llegado a lo que nosotras esperamos para que se erradique. Venezuela se ha planteado en el 2019 ser un país libre de violencia, cero violencia, se lo ha planteado nuestro gobierno. Y tú me hacías una pregunta antes, si ha habido coherencia en el discurso político. Bueno, el presidente Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, se han declarado feministas y por supuesto ese es un proceso cultural también en ellos. Y el haberlo declarado implica que hay un compromiso con todo lo que significan los derechos de las mujeres. Se han declarado, y el tema de la pero lo violencia, materializan. Por ejemplo, nosotros vimos un incidente, usted es diputada, pero además es presidenta de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación. Y vimos un evento, un episodio además muy lamentable porque se reflejó en el seno de la Asamblea Nacional una violencia. Una violencia además contra una mujer, independientemente de qué partido sea. Se vio en el seno la violencia en el caso de María Corina Machado, en el caso particular de la diputada independiente. ¿Cuál fue la posición, por ejemplo, de usted? Porque usted está en la defensa de la del derecho de la mujer, de proteger a la mujer. ¿Cuál fue su posición cuando vio ese incidente tan lamentable en el seno de la Asamblea Nacional? Sí, fíjate, yo de verdad, a mí me cuesta mucho fijar posición en este término porque estamos mezclando un tema de actuación política de una parlamentaria que no lo podemos confundir con lo que son los temas de violencia hacia la mujer, vistos desde la óptica de lo que representa la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Sin duda alguna, y de eso hablamos todo el primer bloque. Esa diputada, ella misma ha sido violenta también contra otras mujeres y contra hombres. ¿Eso justifica de manera, la actitud violenta? No lo justifica, sin duda. Eso, por supuesto, son escenarios que a todo evento deben evitarse, pero también hay que no mezclar. Fíjate, hay veces tratan de generar situaciones contra Venezuela y hay ONGs que se dedican a el caso de la jueza, por ejemplo, que está Afiuni, ¿verdad? Afiuni. Y tú no puedes asociar el proceso que se le sigue a la jueza Afiuni con un proceso de violencia, porque tú no puedes asimilar la ley para que luego ese instrumento sirva para que determinados delitos no puedan ser sancionados. Entonces se va a los espacios internacionales a denunciar a Venezuela por violación de derechos humanos. Nosotros sabemos que hay todo un guión, toda una agenda de conspiración contra el proyecto revolucionario y hoy esa agenda está precisamente en el marco de los derechos humanos. No es casual que muchas denuncias que se van produciendo en el campo opositor lleven ese sello. Por lo que, ¿cuál es el llamado? A que no se mezcle una cosa con la otra. La impunidad no tiene nada que ver con el tema de la violencia. Ahora, ciertamente no podemos nosotros permitir que en el Parlamento ocurran espacios donde la mujer o algún hombre, porque situaciones de violencia tienen que ser evitadas en el Parlamento, tanto por un sector como por el otro sector. Por eso hice referencia, independientemente del partido político, ese escenario que además usted dice que es un escenario que deben evitarse en el tema de la violencia en el seno y en el país. Nosotros tenemos preguntas, diputada, muchísimas preguntas en el Twitter y nuestro compañero Gabriel López las comparta con todos nosotros. Así es, Carolina, diputada Requena, un gusto saludarla hoy acá en Primera Página. Varias preguntas que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, y se las leemos a continuación. Por ejemplo, @Carlos Castro le pregunta: diputada, ¿usted apoya la decisión del gobierno nacional de no permitir a la Oficina de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas no visitar Venezuela? ¿Usted lo apoya? No hay ninguna razón para que la ONU visite Venezuela
alegando violación de derechos humanos por nuestro país. Por supuesto que la respaldo, porque nosotros estamos conscientes que somos un Estado que precisamente trabaja arduamente porque los derechos humanos de nuestro pueblo sean respetados. Así que no hay, más allá de lo que significa la forma como ha venido penetrando la oposición venezolana escenarios internacionales, más allá de lo que significa el juego de la derecha, aliados con algunas organizaciones de Naciones Unidas para generar un espacio de intervención en nuestro país. @Carmen Jack le pregunta y dice: buenos días, quisiera saber qué han hecho por las mujeres venezolanas que viven en nuestro Esequibo, en el territorio de Esequibo. ¿Cómo me encantaría que Carmen Jack pudiera visitar el Instituto Nacional de la Mujer aquí en la Torre Bandagro y vea todos los programas que tiene el Instituto Nacional de la Mujer, la Defensoría de los Derechos de la Mujer hacia nuestra población indígena y muy especialmente hacia nuestras mujeres indígenas. Incluso hay un programa coordinado con el gobierno de Brasil, donde el gobierno venezolano y el gobierno de Brasil atienden de manera especial a esas mujeres que están allí en ambas fronteras. Antonio Bastardo pregunta, diputada, y menciona varios casos, dice Marvinia Jiménez, Inesita Terrible, las mujeres detenidas sin juicio, a Fiuni, dice, ¿son diferentes? Espero alguna opinión de la diputada. No, no son diferentes, están siendo sometidas a juicio, tienen sus procesos. Venezuela es un país líder del respeto del debido proceso, de manera pues que están en un espacio de averiguación judicial donde tienen que someterse a los laxos procesales, a las audiencias que haya que celebrar, y ese es un tema que no está conectado con el tema de la violación de sus derechos. @José Gerardo Acosta le pregunta, diputada, ¿en qué quedó la violencia hacia María Corina en la asamblea donde sufrió un traumatismo nasal? ¿Qué le puede responder? Yo le puedo responder que la señora María Corina Machado, ya no diputada de esta república, es una provocadora, pero que por supuesto, cosas que ella misma incluso provoca, bueno, provocaron un incidente en la Asamblea Nacional que, bueno, fue incontrolable, pero no puede calificarse a la Asamblea como un escenario que genere violencia para los parlamentarios y parlamentarias. @QCERD le pregunta, diputada, y dice, mi mamá fue víctima de intento de asesinato por su expareja y el juicio está paralizado en el tribunal de Charallave. ¿Qué mensaje puede dar usted para estas causas que se siguen en los tribunales y algunas de ellas, según denuncian usuarios, están paralizadas, diputada? Sí, fíjate, en estos días tuve la oportunidad de conversar con la magistrada Carmen Zuleta. Nos habló de 287.000 causas decididas y efectivamente hay causas porque ahorita, gracias a Dios, se están creando las jurisdicciones especiales. Todavía no se ha completado el proceso de crear tribunales en todo el país, aunque sí tenemos fiscalías y defensorías en todo el país, y el proceso, cuando se lleva por tribunales que tienen también otras competencias, se hace un poco abrumador por la cantidad de causas de delito común y de otro tipo de delito diferentes al de violencia. Entonces, esto se resuelve primero, buscar que por medio de sus abogados puedan acelerar su proceso por una parte, pero el Estado venezolano debe avanzar en la creación de los tribunales de violencia en los estados donde todavía falte, con el propósito de descongestionar los tribunales ordinarios de los casos que tienen que ver con violencia, porque de esa manera los procesos se agilizarían mucho más y no estaría pasando esta persona por esa situación por la que está denunciando. Diputada, muchísimas gracias por estar el día de hoy con Gracias nosotros a ustedes. en Primer.